Bien, vamos a continuar con nuestras clases entonces. Estuvimos en la anterior clase viendo el concepto de área mínima de refuerzo por flexión y vimos que en el caso del área mínima se compara el momento resistente con el momento de agrietamiento, ¿no? Con el momento de agrietamiento, MCR. Y este momento de agrietamiento está en función del, eh, del módulo de sección, ¿no? Miren, BH cuadrado sobre 6 desde el módulo de sección, ¿no es cierto? Y el esfuerzo de agrietamiento es 2 raíz de F' sub C. Y la norma dice que el momento resistente debería ser por lo menos 6 quintos, ¿no es cierto? 1.2 veces el momento de agrietamiento. O sea, siempre cuando estamos aplicando el mínimo, tenemos un 20% de seguridad de que la sección no se va a agrietar, ¿no? O sea, no es igual, es ligeramente mayor. Es una precaución. Por eso es que especifican 1.2. Claro, digamos, lo directo sería que esto sea 1. Sin embargo, como el momento resistente debe ser mayor que el momento de agrietamiento, precisamente para que no se agriete la sección. Entonces, la norma establece este factor 1.2, que es 6 quintos, ¿no es cierto? 6 quintos. Este es el módulo de sección y este es el esfuerzo de agrietamiento, 2 raíz de F' sub C. Y este primer miembro es phi veces ¿no? el momento resistente. Aquí simplificamos, ¿no es cierto? Queda 6 y 6, 2 quintos, ¿no? 2 quintos BH cuadrado raíz de F' sub C. Esto ya está en unidades métricas, ¿no? En unidades métricas. En libras pulgadas es 0.53, ¿no? Entonces, este segundo miembro está en función de B y H cuadrado. Aquí se acude a un resultado, digamos, estadístico de que la altura del bloque de esfuerzos es más o menos aproximadamente un décimo de la altura de útil, ¿no es cierto? Un décimo, 0.10. Entonces, a medios es 0.05 de D y esta diferencia es 0.95, ¿no? Este segundo miembro se mantiene, se mantiene. ¿Sí? Y entonces se despeja de aquí el área de acero, que se entiende es la mínima, ¿no? Por las condiciones, ¿no? Que se han asumido. Entonces, este 0.95 pasa, ¿no? Al segundo miembro, ¿no? Y se hace la relación, se multiplica el numerador y denominador por 2, ¿no es cierto? Y tenemos 4, y en el denominador 9.5. Claro, ya podemos también reemplazar phi. También se asume que la altura es 10% mayor que D. Es un cálculo aproximado, ¿no es cierto? Entonces, se asume que la altura es ligeramente, la altura es mayor que D siempre, ¿no? D es la altura menos el recubrimiento. Entonces, que esta relación es 1.1, y entonces se reemplaza aquí, ¿no? En lugar de H, se pone 1.1 D. Efectuada la operación, ya tenemos el área mínima en función de BD cuadrado y de phi. Entonces aquí BD, ¿no? se pone después de toda esta expresión y tenemos que a su vez el mínimo es 0.566. Entonces la norma, este punto 566, por tradición, por seguridad, conserva un valor que se mantiene por muchos años, de establecer, no punto 57 sería, sino punto 70. O sea, este punto 70 se ha conservado, ¿no? De hace por lo menos unos 20, 30 años. Entonces,
no se ha querido cambiar el A sub S mínimo. Se podría poner menos, ¿no? Esta expresión también es útil, ¿no? Sería el caso que haya que verificar un diseño de alguien, ¿no? Muy famoso, muy conocido, y entonces si no le cumple el 0.70, tal vez se pueda ayudar y decirle, bueno, aceptaremos que sea 0.60, digamos, ¿no? Lo práctico es que la norma establece este valor. Eso significa que en vigas no se debe colocar el área de acero menor que este valor. Este valor, ¿no? Esta cantidad, miren, es una cantidad de acero. Es la raíz de f' sub c sobre f sub y multiplicado por 0.7 y por esta área, ¿no? Esto es una especie de ρ, pues, ¿no es cierto? Ρ mínimo, ¿no? Este sería un ρ mínimo. Ρ mínimo por BD nos da un A sub S mínimo, ¿no es cierto? Entonces, este sería un ρ mínimo. Y ese ρ mínimo es función de f' sub c y es función de f sub y. ¿No? Claro, también es función de BD, ¿no? Es una fracción de BD. Ese es un ρ. Rho BD, ρ mínimo, ¿no es cierto? Rho mínimo. Indudablemente que 0.7 tiene unidades, ¿verdad? Porque esta es raíz de un esfuerzo, esto es un esfuerzo, quiere decir que este factor tiene unidades, ¿no? Tiene unidades. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, creo que usted tiene activado esa P invertida, arribita, ahí, quítesela, por favor. Ahí, ahora sí. Por eso es que se veía así medio con los comandos. Ok, gracias. Entonces, este es el área establecida por la norma, ¿no? Por la norma. También la norma, como es conservadora, dice, fíjese, este sería el ρ mínimo, ¿no? El ρ mínimo, que le sacó, este es A sub S mínimo. Entonces, si BD baja al primer miembro, ¿no es cierto? Entonces tiene aquí un ρ mínimo, ¿no? Es una cuantía mínima. Entonces, resulta que en algunos casos, esta área mínima puede ser enorme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque B y D pueden ser grandes. Por ejemplo, una viga que tenga pues unos 50 centímetros, ¿no? De ancho y de altura útil tenga, vamos a decir, 2 metros, ¿no? Entonces, este producto pues es enorme, ¿no es cierto? Son más o menos unos 10.000, ¿no? Centímetros cuadrados. Entonces, a su vez, el mínimo va a ser grande también. Entonces, la norma dice, en los casos que esta expresión arroje una área de acero muy grande, aunque sea mínima, ¿no es cierto? Pero muy grande, entonces usted puede colocar 4/3 de su área de diseño, ¿no? Entonces, si le ha salido, digamos, 24 centímetros cuadrados, entonces usted puede colocar 24 más 1/3, ¿no? Que serían 32, ¿no? Y coloca 32 y ya no coloca el mínimo. Está descargando, ¿no? Bien, gracias. Entonces, este recurso, ¿no? De la norma es que cuando esta área de acero es mínimo, por supuesto, pero resulte un valor muy grande porque B y D pueden ser grandes, ¿no es cierto? Ya digo, no puede ser 50, D puede tener 1,80 m, ¿no? Es enorme, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la norma acepta que usted coloque, en lugar del mínimo, coloque 4/3 en lugar de este mínimo. Coloque 4/3 de lo que le resultó en el diseño. Entonces, por eso decía, si en el diseño ha salido 18 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces le coloca 1/3 más, ¿no? O sea, serían 18 más el tercio, ¿no? 6, serían 24 centímetros cuadrados. Entonces,
usted tiene un margen de seguridad, ¿no es cierto? Aun cuando está colocando menos que este mínimo. Claro, repito, ¿no? Quiere decir, eso ocurriría cuando estas dimensiones sean muy grandes, ¿no? Sean vigas enormes, pues, ¿no? Que las hay, ¿no? Ocurre eso. No, aquí les he traído también un diagrama de flujo para la verificación de secciones rectangulares con refuerzo en tracción, simplemente reforzar, ¿no? Y una de las primeras cosas que se chequea es el mínimo, ¿no? Si ρ es mayor que el mínimo, entonces la sección no es satisfactoria, dice, ¿no? Este es el caso que usted quiera, pues, hacer un hoja cálculo, digamos, ¿no? Bien. A continuación, corresponde estudiar el diseño de secciones rectangulares, porque lo que hemos estado viendo es verificación, ¿verdad? Por ejemplo, en la prueba que ustedes han rendido hace unos minutos, se les da el área de refuerzo, ¿no? 3 3 cuartos, ¿no? Ya está resuelto ese problema. En realidad, ustedes han estado verificando. Es muy diferente verificar que diseñar, ¿no? Cuando se refiere a diseño, hay que hallar el área de acero, ¿no? Encontrar el área de acero, deducir el área de acero. Tenemos expresiones que ya hemos deducido, ¿no es cierto?, para el diseño, ¿no? Ya hemos deducido expresiones. Aquí tenemos la sección subarmada o de falla dúctil, la sección balanceada, falla frágil, ¿no? La sección sobrearmada, falla frágil también. Aquí, por ejemplo, se trata del diseño, la verificación de secciones sobre reforzadas, ¿no? Falla frágil, sobrearmada, ¿no? Aquí también, miren, si usted quiere hallar el momento balanceado de una sección, omega es un dato, ¿no es cierto? Y omega es función de ρ, quiere decir que ρ es conocido. Usted no está diseñando, está verificando, ¿no? Verificando. El caso de una sección balanceada. En el caso de una sección con falla dúctil, también usted está verificando, porque omega es dato, ¿no? Omega está en función del área de acero, ¿no es cierto? ¿Listo? Omega es ρ por F sub Y dividido F' sub C. Y ρ a su vez, ¿no? A su vez es sobre BD. O sea, si usted conoce ρ, es porque conoce el área de acero. No está diseñando, ¿no es cierto? Está verificando el trabajo de otra persona, ¿no? O el suyo también podría ser, ¿no? En otros casos se trata de diseñar, ¿no? El trabajo de verificar en realidad no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente. Le encargan la verificación, verificar un diseño, le encargan a personas, ingenieros muy experimentados, ¿no es cierto? Muy experimentados, porque son personas confiables, ¿no? Son personas con mucha experiencia, conocen, y entonces su opinión, ¿no? Su decisión es, digamos, es muy respetada. Entonces vamos a ver el diseño de secciones rectangulares con falla dúctil. En secciones rectangulares, ¿no?, por equilibrio de fuerzas se tiene, esto es C, ¿no es cierto?, la compresión, y esto es T, la atracción. Y en una sección cualquiera de una viga son iguales, ¿no? Son iguales. La viga no tiene carga axial. Si la viga tuviera carga axial, no sería viga, sería una columna, ¿no es cierto?
Entonces, las vigas no tienen carga axial. Por esa razón, C es igual a T. C en función de F' sub C, de A y de B. A es la profundidad del bloque rectangular de esfuerzos. B, el ancho de la fibra más comprimida, ¿no es cierto?, más deformada. A su vez es el área de acero en tracción. F sub Y es el esfuerzo de fluencia del acero. F' sub C es la máxima resistencia del concreto. Yo estoy comentando esto para que ustedes reciban este mensaje de que cuando se trabaja con una expresión analítica, uno tiene que conocer el significado de todos los términos, ¿no? Tiene que conocerlos. Entonces, esto es C, las compresiones, y esto es T, las tracciones, que son iguales. El momento resistente de una sección está dado por, a su vez, miren, por F sub Y, la tracción, ¿no es cierto?, multiplicado por el brazo del par de fuerzas que D menos A medios. La norma agrega este factor phi, ¿no?, de reducción. Y claro, para que aparezca este factor phi, multiplicamos ambos miembros por phi, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a deducir phi mn. La resistencia de la sección a la flexión va a estar afectada del factor de reducción, siempre, siempre va a estar afectada. Y aquí en el segundo miembro tenemos phi por el área de acero, por F sub Y, por el brazo de ese par de fuerzas, de este par de fuerzas, ¿no? Estos son dos fuerzas iguales, esto se llama par de fuerzas. Y ese brazo es D menos A medios. Ya sabemos que a su vez es Rho BD, o sea, usted puede reemplazar acá a su vez, ¿no es cierto? Y también ya hemos visto, mire, de acá despeja A y tiene a su vez F sub Y sobre 0.85 F' B. Ahí está, Rho BD sobre 0.85 F' C sub B. Entonces, esto es a su vez, esto es F sub Y, esto es 0.85 F' C B. Aquí está T y aquí está C. Entonces, Rho B, Rho por F sub Y sobre F' sub C, eso es omega. B se simplifica, ¿no es cierto? Se simplifica. Y entonces A es omega D sobre 0.85. Entonces, este A, esta magnitud de A, la vamos a pasar, a reemplazar aquí, ¿no? D menos A medios. Claro, quiere decir que en lugar de A medio vamos a poner omega D sobre 1.7, ¿no? Ahí está. Rho, a su vez, F sub Y, D menos A medios. Y en lugar de A, reemplaza, ¿no? En lugar de A, reemplaza omega D sobre 0.85. Omega D sobre 0.85, que por 2 es 1.7. ¿Cierto? Y luego aquí, en este segundo miembro, tenemos Rho BD F sub Y. Y como queremos que aparezca omega, ¿no?, porque ya tenemos omega acá, entonces, antes del corchete, afectamos este término de F' sub C. Multiplicamos por F' sub C y dividimos entre F' sub C. Esta expresión la multiplicamos por F' sub C por acá y la dividimos entre F' sub C y aquí ordenamos. Tiene phi F' C BD, esto es omega, ¿no es cierto? Rho F sub Y sobre F' sub C es omega. Y aquí tenemos D menos omega D sobre 1.7. A medios es omega D sobre 1.7. A medios
es omega D sobre 1.7. Entonces usted puede factorizar acá D y sacarlo fuera del corchete, ¿no? Y tener rho F sub Y, F' sub C, eso es omega, ¿no es cierto? Rho F sub Y, F' C, eso es omega, este omega. Entonces, efectivamente, ordenamos y M sub U es phi F' C BD cuadrado, ¿no es cierto? Aquí ha factorizado D, BD cuadrado, omega. Y luego ordena, porque en realidad usted lo que quiere en un diseño es encontrar omega, ¿no es cierto? Entonces aquí omega lo introduce dentro del corchete omega menos omega cuadrado sobre 1.7. Este factor phi F' C BD cuadrado baja al primer miembro, ¿no es cierto? Dividiendo y ya tiene en un miembro omega y en otro miembro M sub U versus phi F' C BD. Omega es una cuantía mecánica, ¿no? Así se llama, mecánica. Ya tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Ordenamos y tenemos omega cuadrado, aquí damos como un denominador 1.70, pasa al primer miembro, ¿no es cierto? Y lo tenemos allí. Es una ecuación de segundo grado en omega, ¿no? En omega. 0.85, raíz cuadrada de esta resta, 0.2225 entre 1.7 m sub u dividido phi f' sub c bd cuadrado. Entonces, basta, para hallar un omega, basta encontrar el momento último, ¿no? En esa sección, la calidad del concreto, que es f' sub c, las dimensiones, el ancho de la viga, la altura útil, phi, que es 0.9, y usted puede encontrar omega. Yo les sugiero que ustedes utilicen esta expresión. Eviten, por ejemplo, usar una hoja de cálculo o cosa parecida, ¿no? Los términos que conforman esta expresión tienen un significado, ¿no? Tienen un significado. Y además de un significado, tienen unidades. Y aquí, por ejemplo, este numerador es 1.7, el momento último, ¿no? El momento requerido. Y está dividido por phi, ¿no? Que es el factor, ¿no es cierto?, de reducción, F'C, que es la resistencia del concreto a la compresión a los 28 días, B es el ancho de la fibra más deformada por compresión, y D es la altura útil, ¿no es cierto? Entonces, F'C multiplicado por BD cuadrado, ¿cuáles son sus unidades de F'C BD cuadrado? Tiene que ser unidades de momento, ¿no es cierto? Porque este término no tiene unidades, como tampoco la tiene este término. No tiene unidades, como tampoco el punto 85, ¿no? Mucho cuidado con eso, mucho cuidado. El uso de una hoja de cálculo en realidad lo convertiría esto en un problema abstracto, ¿no? Completamente abstracto. Y no lo es, de ninguna manera. No lo es. Bien. Entonces, aquí también les he traído este diagrama de flujo para el diseño en flexión de secciones rectangulares simplemente reforzadas. Para diseñar hay que conocer el ancho, ¿no?, de la viga, la altura útil de, el esfuerzo de fluencia, ¿no es cierto?, del acero, el momento último, por supuesto, porque va a diseñar, ¿no es cierto? Y luego tiene que encontrar
la cuantía balanceada, esta cuantía mecánica balanceada que responde a esta expresión. Y para poder usar esta expresión, usted tiene que hallar beta sub 1, ¿no es cierto? Y beta sub 1 depende, ¿no? Varía con F' sub C, ¿no? Es 0.85 para concretos de menos de 280 kilos por centímetro cuadrado de F' sub C. Y esta variación se refleja en beta 1, ¿no? En beta 1. Ya saben ustedes que beta 1 es el factor que afecta a la altura, a la profundidad del eje neutro, porque beta sub 1 por C es A minúscula, ¿no? O sea, la altura del bloque rectangular de fuerzas. Entonces hay que tener cuidado para diseñar. El diseño no es algo mecánico, ¿no? No es algo mecánico, ¿no? De ninguna manera. El diseño hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. No es cuestión de 2 por 4 igual 8, ¿no? No, de ninguna manera. En el diseño hay demasiados parámetros, ¿no? Demasiados parámetros. Entonces, ya hemos deducido omega balanceado, ¿no? Hoy día también ha sido propuesto en la práctica síncrona de ustedes, ¿no? Omega balanceado, ¿no es cierto? Y en realidad cuando se diseña no debe superar al 3/4 partes de omega balanceado, ¿no? Usted no puede colocar más allá de 0.75 omega B, está prohibido, está prohibido. Significa que está colocando una cantidad de acero que está muy cerca de la falla balanceada. Entonces, la falla balanceada es una falla que no tiene aviso, ¿no? Ocurre violentamente, violentamente. Entonces, no queremos ese tipo de falla, evitamos el tipo de falla. Porque cuando un elemento empieza a agrietarse y está ya cerca del colapso, entonces al aparecer las grietas nos está avisando. Tenemos que acudir a alguien, al ingeniero, a la comisaría o a los bomberos, ¿no es cierto? Y decirle, mire, la vía de este edificio está fallando, porque hay unas grietas que están apareciendo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de falla es el que queremos. No queremos una falla violenta, explosiva. No. Por esa razón, la norma dice, usted cuando use un omega, ese omega va a tener un máximo, y es 0.75 del omega balanceado. Y el omega balanceado lo obtiene, ¿no es cierto?, de Rho balanceado, porque este es un sucedáneo de Rho balanceado. Quiere decir que usted, si todo marcha bien, su vida nunca va a ser verdaderamente balanceada, ¿no es cierto? ¿No? Porque en la norma dice, no coloque usted más allá de 3/4 partes de omega balanceado. ¿Por qué? Porque está prohibido. Porque la falla balanceada es violenta también. Es una explosión. Que también ha sido, ¿no es cierto?, materia de pregunta en esta prueba síncrona que ustedes hoy día han rendido. Claro, si inevitablemente omega pues es mayor que el balanceado, entonces la sección no es adecuada. Usted tiene que aumentar la sección, tiene que modificar F' sub C, tiene que tomar precauciones, ¿no? Y de lo contrario, ya haya Rho, ¿no? Omega se corrige con F' C, F sub Y. Omega es una cuantía mecánica. Y a su vez es Rho BD, y con esta área de acero ya usted decide, ¿no es cierto?, cuál es la cantidad de acero que va a colocar, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien.
A ver, yo tengo que entregar esta aula, ¿no es cierto?, a las 5:45. Nos faltan 37 minutos. Vamos a pasar lista en Orce, por favor. Presten atención a la lista, por favor.